sean bienvenidos para esta actividad que está siendo programado por las autoridades de aquí del colegio, ¿verdad? Es para nosotros como institución, pues bomberos voluntarios, estar presentes acá y compartir con ustedes estos temas que realmente son de vital importancia. Que ustedes tengan conocimiento sobre estos tipos de situaciones que en algún momento, teniendo en cuenta que ustedes están cuidando en sí de una gran mayoría de alumnos, ¿verdad? Desde niños, adolescentes, entonces en algún momento puede surgir una emergencia en sí, en la que ustedes deben saber cómo actuar y sobre todo cómo responder ante esa emergencia. Al finalizar la capacitación, el participante será capaz de... Uno de los primeros objetivos es en base a lo que es primeros auxilios y nos dice actuar de forma correcta y aplicar los conocimientos básicos de primeros auxilios, ¿sí? Este es el primer objetivo que tenemos y es en base a la primera presentación que vamos a tener, ¿verdad? Luego tenemos el segundo objetivo, que es describir amenaza, riesgo y vulnerabilidad. Esto relacionado a desastres. Generalmente escuchamos desastres naturales, pero igual vamos a entender que los desastres naturales no existen, ¿sí? Hay alguna forma, o nosotros lo mencionamos así, pero vamos a darnos cuenta de que al conjugar estas tres palabras, amenaza, riesgo y vulnerabilidad, es donde se produce ya un desastre, pero realmente no es natural, ¿verdad? No es un desastre natural como lo conocemos comúnmente. Y tenemos el tercer objetivo, que es identificar y usar correctamente el extintor para controlar un principio de fuego. Acá los tenemos y ustedes ya los han utilizado, ya los han practicado y es importante seguir recordando cómo utilizarlos correctamente. Bien, pero para brindar correctamente primeros auxilios es importante tener conocimiento sobre cómo está constituido nuestro cuerpo. Esto lo tenemos como anatomía, ¿sí? Y luego tenemos que conocer cómo funciona correctamente. A esto se le conoce como fisiología, clínicamente, ¿verdad? Entonces, anatomía y fisiología van de la mano para que nosotros apliquemos correctamente primeros auxilios. Pero si hablamos de anatomía, créanme que pasamos todo el año y no terminamos de hablar de anatomía porque es muy profundo esto, ¿verdad? Pero en primeros auxilios, la anatomía la vamos a estudiar en su forma topográfica, ¿sí? Hay dos métodos de estudio de la anatomía. El método sistémico, que es lo que hacen los estudiantes de medicina, enfermería, y en referencia a lo que es primeros auxilios, pues es su método topográfico. Conocemos cómo está constituido nuestro cuerpo, ¿sí? Y hablando un poco de esto, así de forma resumida, si ustedes se acuerdan, cómo empezamos a conocer nuestro cuerpo. Desde la primaria nos dicen, el cuerpo se divide en 5 regiones. A ver si me ayudan ustedes a recordar esto. ¿Cuáles son estas 5 cavidades en donde en ellas hay órganos vitales? Oídos, boca, ojos, nariz. De la pelvis están los órganos genitourinarios que de igual manera pueden estar comprometidos en una caída, en un accidente de tránsito y debemos de protegerlos entonces, ¿verdad? Tener en cuenta que si alguien sufrió un incidente y fue impactado sobre esa área, pueden estar comprometidos los órganos genitourinarios. Hay que actuar de inmediato, ¿sí? Tener en cuenta eso, por eso es de que tenemos que conocer cómo está constituido nuestro cuerpo. Entonces tenemos cavidad craneana, torácica, abdominal, pélvica. ¿Cuál nos falta? Allá atrás, ¿qué dicen? A ver, ingresemos a San Google. Es la cavidad, ¿perdón? No, esa no es una cavidad. Bueno, aquí podemos mencionar que es la cavidad espinal y esto es en sí la columna vertebral. Teniendo en cuenta que la columna son discos invertebrados, que dentro de ella está la médula. Entonces, parte primordial de la función de la columna es darle protección a la médula, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, así de forma bastante resumida, vemos cómo está constituido nuestro cuerpo.
Frecuencia cardíaca, que es el pulso, frecuencia respiratoria, temperatura corporal y presión arterial. Desde estos cuatro signos podemos medir y palpar dos, ¿sí? Podemos medir y palpar dos sin mayor equipo, que sería la respiración y el pulso. La temperatura corporal ya ahora es más fácil porque ahora se realiza la medición de ella a través de un termómetro, ¿verdad? Anteriormente se utilizaban termómetros que eran de cristal y mercurio, que es un poco complicada la manipulación ahora de ellos, más con el mercurio. Ahora es mucho más fácil, ¿verdad? Hay herramientas o dispositivos digitales con los cuales se mide la temperatura. Ahora ya no se vale simplemente sentir la frente del paciente. Ah, usted está... Esperen ahí a que reaccione en sí. Por ejemplo, si ha sufrido de un desmayo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no se alarmen. Si sentimos que está respirando y está entre el parámetro normal y la frecuencia cardíaca de igual manera, tranquilos, relájense y esperen a que la persona vuelva en sí. ¿Bien? Con la frecuencia cardíaca, cuando nos referimos a signos vitales, el parámetro de ella es de 60 a 100 pulsaciones, ¿sí? De 60 a 100 pulsaciones. Y esto a partir de los 8 años. A partir de los 8 años, esa frecuencia siempre va a mantener. De 8 años en adelante, esa frecuencia va a tener esa persona, ¿sí? De 60 a 100 pulsaciones. ¿Y cómo lo vamos a ir sintiendo? Vamos a ir palpando arterias. Empezamos por la arteria radial. Por favor, si me ayuda, compañera. Yo creo que ustedes igual pueden irse sintiendo esta arteria. Está en el pliegue de la muñeca. Hay un huesecito ahí saltado y ahí es donde van a sentir la arteria radial. Y vamos a utilizar el dedo índice y el dedo medio para palparla. El pulgar tiene una arteria y nos va a confundir. Dedo índice y dedo medio para sentir la arteria radial, ¿sí? Si se lo pueden sentir al compañero de al lado. Bien. ¿Sí? Nos vamos aproximando. En lo que es la anatomía hay una línea media. Hay una línea media en donde dividimos el cuerpo humano en una parte derecha y una izquierda. Entonces, lo más distal de la línea media, derecha o izquierda, ahí empezamos a palpar la arteria. Luego nos vamos aproximando, ¿sí? Si no sentimos o no palpamos la arteria radial, nos aproximamos a la arteria humeral o braquial. Esta está de igual manera en el pliegue del codo, cabal en el pliegue, dos dedos aproximándonos, ¿sí? Y de igual manera tenemos que tener descubierto el brazo. Sobre la chumpa, sobre la camisa, va a ser difícil palparlo. Si no lo pueden hacer ahorita, es importante que ustedes en algún momento lo sientan, ¿verdad? Porque sí, va a ser necesario que ustedes en una emergencia tengan que palpar la arteria, ¿sí? Un poquito más en la cara interna, señor, más abajo, un poquito más. Ahí tendría que sentir la arteria. Sí, pero sí hay que tener mucho carótida o carotidio, vean. En nosotros, el sexo masculino, aquí está el cartílago cricoides o la manzanita, 3 dedos, derecha o izquierda, y ahí sentimos la arteria. El cartílago cricoides, 3 dedos, y ahí dejamos, y ahí podemos sentir la arteria carótida o carotidio. Esta sí tenemos que sentirla, ¿verdad? Porque es de mayor calibre. Si no, algo está pasando en ustedes. La pandemia ya lo está volviendo zombies. Con la vacuna. Bien. Entonces, anatomía y fisiología, vemos esto, ¿verdad? Signos vitales, la fisiología de cómo funciona nuestro organismo. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo vamos a medir el porcentaje o el parámetro?
Solo necesitamos de un reloj. Palpamos la arteria. Cuando empezamos a sentir las pulsaciones durante 15 segundos, vamos a contar durante 15 segundos, luego multiplicamos por 4 y ahí nos da el resultado, el parámetro de las pulsaciones. Bien, entonces, supongamos que alguien se desmaya, está tirado por ahí, ¿verdad? Lo encontramos. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Si está vivo, ¿verdad? Eso vamos a irlo viendo más adelante. Pero cuando lleguemos a palpar el pulso, y sacamos el parámetro, si está entre el parámetro que mencionamos, las emergencias médicas nos está afectando directamente nuestra salud. Alguien se desmayó, alguien convulsionó, alguien presenta algún malestar, algún dolor, entonces eso es emergencia médica. Pero ojo, ustedes cuando apliquen primeros auxilios, ya sea en trauma o emergencia médica, deben determinar si es una emergencia o es una urgencia. No sé si ven la diferencia de estas dos palabras, urgencia y emergencia. Una urgencia. En la emergencia tengan en cuenta que hay riesgo de vida, ¿sí? Que si no actúo yo de inmediato, la persona puede perder la vida, ¿sí? Ya sea en trauma o en emergencia médica, puede suceder. Y en urgencia, la persona necesita atención médica o que nosotros también la podemos tratar ahí, ¿sí? Nosotros podemos tratar a la persona ahí, pero en algún momento puede ser que la llevemos a un centro asistencial, pero nos da tiempo, ¿sí? Entonces no hay riesgo de vida. Tengan en cuenta esto cuando ustedes apliquen primeros auxilios. Entonces, para ayudar a una persona brindando los primeros auxilios es importante determinar cuál es el problema de salud, lesión o accidente que ha sufrido, para lo cual es importante la evaluación, ¿sí? Nosotros, para que determinemos qué presenta, cuál es el problema de esta persona, es necesario evaluarla. Y para ello tenemos dos evaluaciones: evaluación primaria y evaluación secundaria, ¿sí? Entonces aquí ya empezamos a interactuar con la persona aplicando primeros auxilios. Bien, si no hay dudas, vamos a continuar con la capacitación, ¿verdad? Como indicaba, realizamos dos evaluaciones, una que se llama primaria y una evaluación secundaria. La evaluación primaria es un proceso ordenado para corregir y detectar problemas que amenacen la vida de un paciente a corto plazo, ¿verdad? Esta evaluación primaria, nosotros nos guiamos con 8 pasos, sumamente importantes, porque estos van a verificar si la persona vive o puede ser de que fallezca, ¿verdad? Dependiendo cómo actuemos también, si ya sea inmediatamente o también tardemos a la hora de poder ayudar a la persona. Uno de los pasos es la utilización de equipo de protección personal. ¿En qué consiste eso? Más que todo, esta es la utilización de equipo que nos va a servir a nosotros como rescatadores, ¿verdad? En este caso debemos de utilizar, por ejemplo, lentes, mascarilla en este caso, ¿verdad? Y otro de los equipos sumamente importante es guantes, ¿verdad? Cuando nosotros podemos utilizar guantes de látex que son descartables, ¿verdad? Utilizamos y los desechamos de una vez, por la misma situación de que con estos podemos tocar fluidos, ya sea sangre, orina, vómitos, y esto puede hacer de que en un momento podamos contraer alguna enfermedad infectocontagiosa, ¿verdad? Entonces debemos tener mucho cuidado con esta situación porque podemos ser perjudiciales para nuestra salud. El paso número 2, asegurar la escena, ¿verdad? Debemos de asegurar la escena tanto para la víctima como también para nosotros como rescatadores. El simple hecho de que encontremos a una persona, por ejemplo, tirada en el suelo, verificar si, por ejemplo, hay vidrios, piedras o algo que pueda ser perjudicial tanto para la víctima como también para nosotros, ¿verdad? Como por ejemplo en la calle, hay muchas personas que se quedan en la vía pública, entonces debemos de verificar y también aislar el área, ¿verdad? Por el simple hecho de que hay personas negligentes que se conducen en vehículos y puede ser de que pasen y hasta nosotros nos pueden atropellar, ¿verdad? Entonces
debemos de tener muy segura nuestra cena para poder actuar. El paso número 3 es verificar el nivel de conciencia de la persona. En esta situación nosotros debemos de verificar dos aspectos, ¿verdad? Una es si la persona está consciente, pedir el consentimiento expreso para poder ayudar. Si esta persona no se encuentra consciente, entonces prácticamente nosotros tomamos como consentimiento tácito, ¿verdad? Que debemos de actuar porque la persona lo requiere en ese momento. Posteriormente vamos a realizar una práctica para poder ya realizar todos los pasos seguidamente, ¿verdad? Como podían ver ahí en las imágenes, ese es el teléfono directo que es 77641553. Se pueden comunicar a la línea 122, ¿verdad? Es tan fácil que no se nos va a olvidar. Entonces, ahí están los teléfonos de emergencia. Si alguien no los tiene, entonces puede apuntarlo, ¿verdad? Porque de cierta manera sí se requiere tener ese número de emergencias para cualquier caso. Despejar las vías aéreas. Aquí nosotros utilizamos dos maniobras, ¿verdad? Una, como ven ustedes en la pantalla, tal vez se puede ver hasta atrás, es la maniobra de empuje mandibular, ¿verdad? O tracción mandibular, que esta únicamente se utiliza para traumas, una persona que tenga un trauma. Entonces es muy utilizada, pero se requiere mucha práctica también, ¿verdad? La segunda maniobra es elevación mandibular. Como pueden ver ustedes, utilizamos el dedo índice y el dedo medio, ¿verdad?, en el mentón para poder hacer la elevación, juntamente con la otra mano apoyarnos, ¿verdad?, para despejar las vías aéreas. Esto es muy fácil y se requiere en cualquier caso, ¿verdad?, salvo caso excepcional que no sea un trauma. El sexto paso para nuestra evaluación es ver, oír y sentir. Nosotros vemos al paciente, oímos al paciente y sentimos lo que el paciente refiere, ¿verdad? Esto nosotros lo realizamos por un tiempo que es de 5 segundos. Tocamos y escuchamos y lo vemos, ¿verdad? Como les indicaba, posteriormente vamos a realizar la práctica y ahí se van a dar cuenta ustedes. Si este paciente no respira, debemos de actuar de inmediato, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es realizar 2 insuflaciones o 2 ventilaciones, pero debemos de tener también equipo necesario, ¿verdad? Porque como antes decían, de boca a boca. Ahora, como ustedes saben perfectamente, los tiempos ahora ya no se confían, entonces se utilizan mascarillas para realizar este tipo de paso, ¿verdad? Entonces, igual, como les indicaba, únicamente se realiza por medio de equipo. Como indicábamos, el séptimo paso es verificación del pulso. Como indicaba mi compañero, uno de los pulsos más comunes y que de cierta manera son muy utilizados es el carotidio, ¿verdad? Y que nosotros localizamos abajo del cuello o en el cuello, se podría decir. Aquí de igual forma nosotros debemos de tener en cuenta que debemos de realizarlo durante 10 segundos, verificar que la persona tiene pulso, ¿verdad? Y como decía, es una de las arterias con mayor calibre y podemos verificar fácilmente. Si esta persona también no tiene pulso, debemos de actuar de inmediato. Eso consiste de que prácticamente la persona debemos de realizarle RCP, ¿verdad?, reanimación cardiopulmonar, o la misma cuestión de que puede ser que la persona tuvo un paro cardíaco, ¿verdad? Entonces debemos de actuar de inmediato. La hemorragia es sumamente importante porque de esta puede depender también la vida del paciente, ¿verdad? Una hemorragia muy profusa puede entrar en shock hipovolémico la persona, puede estar en riesgo la vida de la persona.
Entonces debemos de tomar en cuenta estos 8 pasos que son sumamente importantes para poder salvar una vida, ¿sí? ¿Alguna duda con los 8 pasos de evaluación primaria? Como les indicaba, posterior a esto vamos a hacer una pequeña práctica y ahí vamos a implementar los 8 pasos, ¿verdad? Y verificar que a ustedes les quede claro. En esta situación, entonces nosotros lo que debemos de verificar es que la persona no tenga ningún trauma cervical, ¿verdad? A la hora de evaluarla debemos de verificar que, por ejemplo, tenga amoratamientos o puntos dolorosos, o incluso hay piezas dentales que se quedan trabadas en la tráquea, ¿verdad? Entonces debemos de verificar bien para que la persona tenga despejadas sus vías aéreas. Entonces para eso nos sirve a nosotros la colocación de cuello cervical, ¿verdad? Otro el punto de la toma de signos, ¿verdad? Como habían indicado ustedes perfectamente, ya se saben los signos vitales, que ahora ya se los recordaron. Entonces, ¿alguien que me ayude con esta situación? Sí, gracias. Aquí también tomamos muy en cuenta la saturación de oxígeno en la sangre, ¿verdad? Y como indicaba mi galonista, ahorita con la tecnología hay muchos equipos que pueden ayudarnos a verificar esta situación, como lo es el oxímetro, ¿verdad? Tal vez alguien lo conoce o lo había visto por ahí, ¿sí? Esto nos ayuda a verificar tanto la frecuencia cardíaca como la saturación de oxígeno en la sangre, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos ayuda mucho esto para continuar con el siguiente paso. Lo que es la oxigenoterapia, ¿verdad? La oxigenoterapia, nosotros la utilizamos mucho en accidentes de tránsito, ¿verdad? El simple hecho de estar así que obstruidas las vías aéreas, o incluso la persona tiene dificultad para respirar, o tiene bradipnea o hipoxia, ¿verdad? Que es la falta de oxigenación en los tejidos. Entonces nosotros utilizamos la oxigenoterapia para poder ayudar a la persona y pueda respirar un poco mejor, ¿verdad? También otra de las situaciones es la canalización. Y la canalización es el procedimiento por medio del cual nosotros podemos administrar ya sea líquidos para hidratar o ya sea medicamentos por medio de las venas, ¿verdad? Tal vez alguien ya vio que canalizamos y colocamos sueros, pero es únicamente para hidratar a la persona y poder ayudarla si en caso de que, por ejemplo, tenga una pérdida profusa de sangre, ¿verdad? Poderle ayudar para que llevarla al hospital rápidamente. Continuamos con la evaluación secundaria. Y la evaluación secundaria, como indicábamos, es todo procedimiento ordenado para detectar y corregir los problemas que amenacen la vida de un paciente a largo plazo. En esta podemos nosotros guiarnos con 2 pasos, ¿verdad? Una de ellas es la entrevista. Y la entrevista es el procedimiento por medio del cual nosotros vamos a obtener información, ya sea por medio del paciente, si se encuentra conscientemente, o incluso por familiares, o por personas curiosas, o personas que se encuentran en el lugar, o incluso por la escena misma, ¿verdad? Entonces nosotros podemos obtener toda información que nos pueda ayudar a nosotros para poder ayudar a la persona. Como por ejemplo preguntarle, por ejemplo a él, ¿verdad? Una entrevista, ¿cuál es su nombre? Carlos. Carlos, ¿cuál es su nombre? Perdón, su nombre, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? 43. Por ejemplo, si él tuvo alguna situación, ¿qué le pasó, verdad? Tengo hambre. Por ejemplo, tuvo una caída, ¿verdad? Esta es la entrevista o anamnesis, ¿verdad? La que comúnmente se llama. Otro de los puntos para la evaluación secundaria, esa es un poquito compleja, ¿verdad? Pero también es
Es fácil si se practica. Por ejemplo, la evaluación de cabeza a pies. Esta la utilizamos mucho cuando son accidentes, ¿verdad? Entonces, la persona está postrada, empezamos desde la cabeza a verificar si tiene, por ejemplo, un hematoma, hemorragia, una herida, verificar el cráneo, si tiene, por ejemplo, asimetría, ¿verdad? Por ejemplo, tiene una fractura de cráneo. Entonces, todo eso nosotros lo podemos observar, palpar, ver y oler, ¿verdad? Aquí utilizamos mucho nuestros sentidos, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante esto. Posteriormente, evaluamos, como decía, ¿verdad? La evaluación de cabeza a pie consiste desde cabeza, hasta los pies. Verificar, como por ejemplo, en los ojos, ¿verdad? Si las pupilas están dilatadas, contraídas, que esto comúnmente se llama isocoria, anisocoria, miosis, mediasis, ¿verdad? Entonces, verificar si las pupilas están iguales, desiguales, con contracción o dilatadas, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente importante porque nos puede referir que la persona tiene un trauma de cráneo, ¿verdad? Que comúnmente se llama. Podemos verificar también lo que es en las orejas, ver por amoratamientos, verificar también el cuello cervical el cuello, verificar como les indicaba anteriormente, por ejemplo, desviar las vértebras, las cervicales. Entonces, debemos de tomar en cuenta esto, ¿verdad? También nuestro tórax, verificar si, por ejemplo, tenemos alguna fractura en una intercostal, nuestro estómago, ¿verdad? Verificar si tenemos un trauma cerrado, que comúnmente podemos verificar tocando, ¿verdad? Si tiene, por ejemplo, muy duro el estómago, o si la persona cuando le hacemos tacto, la persona tiene mucho dolor, entonces referimos un posible trauma cerrado, ¿verdad? Abdominal. Entonces, como indicábamos, las cavidades, nos ayuda a nosotros verificar qué órganos pueden estar perjudicados en esta situación, ¿verdad? Como continuamos en las extremidades, también verificar exactamente, por la misma cuestión de que se pueden tener tanto fracturas cerradas como fracturas expuestas, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante verificar, tocar, ver y ahí sí que escuchar todo lo que el paciente nos refiere también. Entonces, en la lista creo que vamos a realizar 2 grupos, un grupo tal vez la mitad para que podamos realizar esta una llave ahí de judo para tirar. Como indicábamos, uno de los primeros pasos sumamente importante es el músculo. Como indicábamos, ¿verdad? Al llegar a la escena, nosotros debemos de tener una protección personal, ¿Ya cayó? que prácticamente nuestros guantes, ¿verdad? Encontramos a la persona ahí, a veces hay que tener cuidado porque las personas a veces a la hora de acercarnos, ellos reaccionan de una forma, ¿verdad? Pueden ser de que nos golpeen o algo. Entonces nosotros entremos en percha. Como nosotros tenemos guantes, debemos de tener en cuenta de que las manos, ahí sí que debemos de tenerlas libres y no tocar algo que esté sucio, por ejemplo, con nuestras palmas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está la persona, llegamos, el equipo de protección personal, asegurar la cena, verificamos que no haya algo que pueda perjudicar a la persona, por ejemplo, retiramos todo lo que esté tanto perjudicial para nosotros como para la persona, ¿verdad? 3, el nivel de conciencia de la persona. Como les indicaba, no podemos acercarnos directamente a la persona, sino tocar, ¿verdad? Señor, ¿se encuentra bien? Si la persona no se encuentra, debemos acercarnos un poquito, ¿verdad? Señor, ¿se encuentra bien? Si la persona no se encuentra, alertar al SEM, ¿verdad? Servicio de Emergencias Médicas. Ustedes saben perfectamente, ya tienen el número, llaman y especifican la dirección exacta y qué es lo que ustedes ven, ¿verdad? En ese momento. Cuando verificamos el nivel de conciencia de la persona y alertamos al SEM, debemos de despejar las vías aéreas, ¿verdad? Lo que les indicaba,
Si la persona está inconsciente, debemos de realizar esto, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí? Despejar las vías aéreas. Al despejar las vías aéreas, nosotros ver, oír y sentir, ¿verdad? Una pregunta, perdón, ¿se les quita la mascarilla en la tuviera? Mire, ahorita por los tiempos es mejor así. Es mejor así por la misma cuestión de que nosotros no sabemos cómo está la persona, ¿verdad? Entonces, incluso hay muchos que dicen, yo no lo toco porque saber cómo estará, ¿verdad? Entonces, como les decía, son primeros auxilios e incluso ustedes lo practicarían mucho con niños, ¿verdad? Con adolescentes. Entonces, dependiendo, siempre va a ser caso concreto para ustedes. Ver, oír y sentir por 5 segundos. Entre manos acercamos, ver, verificamos todo el cuerpo de la persona, escuchamos si está respirando y sentimos, ¿verdad? Por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Sí, se escucha que ve, ver, oír y sentir, ¿verdad? El pulso carotidio, como indicábamos, lo localizamos, contamos hasta 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene pulso. Está muy nervioso. Entonces, si en caso de que no tuviera pulso, nosotros vamos a actuar realizando el RCP, ¿verdad? Porque presumimos que tiene un paro respiratorio, un paro cardiorrespiratorio. Podemos realizar las maniobras, pero ese es otro tema, ¿verdad? Que se necesita un poquito más de práctica. Cuando verificamos esto, nosotros realizamos el octavo paso, que es la localización de hemorragias, ¿verdad? Rápidamente, nosotros hacemos esto. Como los guantes son blancos, látex, verificamos que no tenga, por ejemplo, sangre, ¿verdad? Rápidamente tocamos el cuello y, perdón que le eche mano, dijo alguien. Entonces verificamos, ¿verdad? Rápidamente, verificamos en las extremidades. A veces las personas, cuando uno hace esto o le toca, dicen, ahí me duele, ¿verdad? Posible fractura. No descartemos que sea posible fractura, ¿verdad? Verificamos esto también, si no tiene sangrado, rápidamente, las extremidades, ¿verdad? Rápido. Ahí, Si no señor, tiene- me duele. Si no tiene ninguna hemorragia para poder corregir, entonces la persona está bien, ¿verdad? Probablemente Está respirando y tiene pulso. El último paso es detectar hemorragias. Vean lo que estoy haciendo. Estoy cubriendo todo su cuerpo. Si se dan cuenta, lo estoy palpando. Me estoy viendo las manos y estoy viendo el gesto que él genera, ¿verdad? Puede ser que yo le algo sensible por alguna lesión y va a generar un gesto y lo estoy observando, ¿sí? Las extremidades individuales. Las extremidades, vean, con el uniforme de él no puedo determinar la mancha si es solo agua o puede ser sangre, ¿sí? Bien, con esto terminé la evaluación primaria. 8 pasos de la evaluación primaria. El puente, ¿sí? Voy a determinar si es necesario la inmovilización del cuello. Si sospecho que hay trauma, lo voy a inmovilizar, ¿sí? Luego voy a medir los signos vitales. Anteriormente solo miré que estaba respirando. Solo vi que tenía pulso. Ahora voy a medir los parámetros. ¿Cuál era el parámetro de la frecuencia cardíaca? 60, 100. Ah, sí tiene 80. Tiene 80 pulsaciones. La respiración, de igual manera, tiene 16 respiraciones. ¿Está bien? Sí, 12, 24. 12, 24, muy bien. Entonces, si está respirando bien y tiene un ritmo cardíaco normal, está bien, ¿sí? Después de la toma de signos vitales, ahí determino si hay necesidad de oxigenarlo a él, ¿sí? Si hay necesidad de oxigenarlo, le coloco oxígeno. Si hay necesidad de reponerle volumen,
De igual manera coloco el medicamento que es el suero para reponer lo que él ha perdido. Esto a través de la medición de los signos vitales determino si hay necesidad, ¿sí? Luego de esto entonces viene la evaluación secundaria y solo consta de 2 pasos, una entrevista. Si se dan cuenta, yo no llegué al principio y pregunté, ¿qué le pasó? No, hasta ahora pregunto, ¿alguien vio qué le pasó a él? Viera que se desmayó, viera que él convulsiona, viera que lo golpearon, viera todo eso. Hasta acá pregunto qué fue lo que pasó a él, porque ya vi que no hay riesgo de vida en él, está respirando y tiene pulso, ¿sí? Hasta ahora pregunto qué le pasó para seguirlo tratando. Si me dicen, viera que él estaba en el techo y se cayó, o en la evaluación, el segundo paso, yo me di cuenta que era obvio que eso fue lo que pasó. Ahora el segundo paso de la evaluación secundaria, nuevamente una evaluación de cabeza a pies. Anteriormente solo cubría, pero ahora voy a buscar específicamente deformidades, ¿sí? Voy a buscar fracturas, vean, cubrí todo el cráneo, voy a ver dentro de los oídos de él, atrás de los oídos, voy a ver lo que hablaban de las pupilas, la simetría de las pupilas, de los pómulos, dentro de las fosas nasales, voy a ver si hay líquido, si hay algún objeto, voy a bajar a la tráquea que esté alineada, voy a la clavícula, que esté la simetría de la clavícula, los hombros voy a presionar levemente hacia abajo, voy a la caja torácica, igual buscando deformidades, hundimientos o crepitaciones, básicamente fracturas, ¿sí? De igual manera el abdomen, vean, en una persona inconsciente, cuando evalúan el abdomen, tiene que estar blando, tiene que estar suave. Si está rígida alguna parte del abdomen, si la persona está inconsciente, sospechen de una posible hemorragia interna, ¿sí? Cuando bajamos a la pelvis, de igual manera, presionamos levemente hacia abajo y hacia adentro. Vean, con el dorso de la mano voy a pasar sobre los genitales de él en busca de lo que nosotros conocemos como priaprismo. El priaprismo es una erección involuntaria que me indica que puede haber una lesión medular, ¿sí? Entonces mucho ojo con eso. O puede ser que él se haya orinado, haya perdido el control del esfínter de la micción y se haya orinado o incluso se haya defecado, ¿verdad? Que también me indica de una lesión medular, que es también lo que podemos observar en las damas, ¿sí? Entonces bajamos a las extremidades, vamos a evaluar la línea del fémur, la rótula en sí, el movimiento de la articulación sobre la tibia y peroné, el pie, de igual manera la siguiente extremidad, la articulación en sí.